pero necesita un vector que se llama cable. Es un cable de cobre, hermano. Tiran la línea y obviamente ese es el vector. Entonces, hermano, él hablaba sobre los vectores de error. Ahora, el enemigo utiliza elementos. Un punto de inicio, la mentira. La mentira sigue creciendo, se sigue escuchando. Continúa, hermano, la mentira y ya no solamente es mentira, sino que es engaño. Y el enemigo trata de engañar al pueblo, hermano. Perdóneme, a nosotros. Trata de hacer confusiones. Entonces, si usted ve la línea, ya la continuidad está partida. Porque ya el que recibe, el que escucha algo, el que recibe un comentario, ya empieza a dudar de la doctrina, de la sana enseñanza. Entonces él venía explicando ya a la gente, ¿a quién le creo? O creo la palabra o creo aquel que me está hablando. Y llega un momento donde esa mentira, hermano, y ese engaño llega a ser un error más grande si no se corrige o si no se detiene. Entonces, a raíz de eso, hermano, este jueves él volvió a citar otra escritura. Tal vez me apoyan los de televisión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. En la Dios habla hoy. Porque él este jueves se tocó esta escritura. Hermano, y mire cómo dice, por eso Dios deja que el error los engañe. Y eso nos sacudió el tapete a los pastores, hermano. Porque primero el enemigo busca con mentiras y con engaños, hermano, trastocar la iglesia de Cristo. Entonces llega un momento, hermano, donde la gente no hay a quien creerle, le creo a este, le creo a aquel, y se alejan de la sana doctrina. Entonces nos explicaban este jueves que llega un momento donde la gente le cree más a las personas que a la palabra de Dios. Entonces Dios, mire qué cosa, Dios lo que hace es que les envía un espíritu de error. Y eso nos sacudió, hermano, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda decir en algún momento nuestro Padre, bueno, no estás entendiendo, te estás dejando llevar, entonces te voy a confundir? Mire, qué tremendo, hermano. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Hermano, el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Perdóneme, no hay afuera, adentro de la iglesia de Cristo. Él anda como viendo a ver a quién saca de la comisión, a quién saca de la sana doctrina, hermano. Y cuando la gente, hermano, cree más en la mentira, entonces Dios dice, segunda Tesalonicenses 2:11, dice, por eso Dios deja que el error los engañe. No sé si tiene otra versión ahí, la Reina Valera. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero no tiene la 2009, ¿verdad? Reina Valera 09, no. Mire cómo dice la Reina Valera 09 que yo tengo. Dice, por tanto pues les envía Dios operación de error. Literalmente así dice, hermano. Aquí está, gloria a Dios. Mire, por tanto pues les envía Dios operación de error. Bueno, cuando nos alejamos de la sana doctrina, cuando seguimos escuchando mentiras y esa mentira se convierte en engaño en nosotros y empezamos a dudar, ¿qué hago, qué no hago, qué no hago? Hermano, y nos alejamos de la sana doctrina, Dios envía un espíritu de mentira. Como queriendo, ok, no querés entender, ok. Hermano, qué tremendo. Y esta escritura nos llamó la atención este jueves que nos compartía, porque dice que Él envía
Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Ay, qué tremendo. Hermano, ahora, yo, a raíz de todo esto que nos han venido hablando estas últimas 2 semanas, hermano, en los estudios de pastores, hermano, nos hemos dado a la tarea a, a desenmascarar, a que usted y yo conozcamos y que aprendamos, hermano, cómo el enemigo actúa de una manera sigilosa. Una manera sigilosa es sin darnos cuenta. Cómo él puede, hermano, tratar de ingresar a la iglesia de Cristo a hacer daño. No al mundo, sino que a nosotros. Y yo, hermano, empezamos a hablar sobre alguno de ellos. Y le voy a hacer memoria porque no me voy a detener, hermano. No me voy a detener mucho, pero el primero que hablamos fue un mal espíritu de Amalek. Eso ya lo hablamos. Mire, tal vez no lo busque, pero dice que en primera de Samuel 15:11, en la PDT, dice que Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Dice la palabra en primera de Samuel 15:11. Entonces, este es uno de los elementos que Satanás, que el Señor lo reprenda, utiliza para atacarnos, hermano. Porque dice que Saúl ha dejado de seguirme porque no me obedece. A Saúl, hermano, Dios le había dicho, destruye al pueblo de Amalek. Porque cuando Moisés iba a pasar en el desierto, Amalek le mandó un mensajero a Amalek y le dijo, deja pasar a mi pueblo. No te vamos a tomar ni el agua ni la comida. No, no, no. Nosotros lo llevamos todo. Solo déjanos pasar. Y el rey de Amalek le dijo, no, no te voy a dejar pasar. Tuvieron que rodear, hermano, y se fueron por el desierto. Eso lo llevó más tiempo, hermano. Y Dios no se le olvidó esa pasada de los amalecitas. Entonces llega un momento, hermano, ahí en Samuel, donde Dios le dice, ve y destruye a todos los amalecitas. Y llega un momento donde van a la batalla el rey Saúl, que era el primer rey, hermano, el rey Saúl, y se va a la batalla y los soldados le dicen, mire los soldados, mire qué cosa, los soldados corrompieron al rey Saúl. Porque le dijeron, mi rey, mire el ganado que tienen, miren el botín, apartémoslo para nosotros. Y él, hermano, él aceptó. Por eso aquí en 1 Samuel 15:11 dice Dios, Saúl ha dejado de seguirme, me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Y dice que Samuel, hermano, que era el profeta, se molestó. Llega un momento donde Dios le dice, me pesa haberlo hecho rey, me desobedeció. Samuel se va donde el rey Saúl y cuando lo mira Saúl, le dice, Dios te bendiga, Samuel, cumplí lo que Dios me dijo. Todavía mentiroso, hermano. Desobediente y mentiroso. No sé si lo puede poner. Está en Primera de Samuel 15:13, en la PDT. Hermano, le dice, Primera de Samuel 15:13, en la PDT. Cuando lo ve llegar, hermano, le dice, Dios te bendiga. Obedecí los mandatos del Señor, le dice. Samuel se acercó a Saúl y este lo saludó así, el Señor te bendiga. Obedecí los mandamientos del Señor. Y mire lo que le dice en el siguiente versículo, en el 14. Pero Samuel le dijo, hermano, entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen las ovejas, el ganado y empieza a sacarle todo lo que ellos defendieron para celebrarlo así? Hermano, empieza a cuadrarlo el profeta Samuel y Saúl dice, es que los soldados me dijeron que hiciera esto. ¿Acaso Dios no te dio una instrucción, rey? Te dio una instrucción. ¿Por qué no obedeciste al Señor? Obedeciste más a las personas. Hermano, ¿sabe que hablábamos la semana pasada que la desobediencia es un mal espíritu, hermano? Es un mal espíritu que se llama, es mal espíritu de Amalek.
Él llegó a la tierra de Amalek a destruirlo y ese espíritu lo atacó a él. Fue más obediente a sus soldados que a la palabra de Dios. Entonces, uno de nuestros enemigos, Iglesia de Cristo Benecer Quimistán, es la desobediencia. El primer, si usted quiere, enemigo peligroso nuestro es desobedecer a Dios, hermano. Porque cuando hay una desobediencia, hermano, damos pasos a que nos visiten otros malos espíritus, hermano. Y esos malos espíritus lo que quieren es destruir la iglesia de Cristo. Y usted y yo no lo podemos permitir. Hablamos sobre eso, hermano, la semana pasada y nos quedamos sobre el libro de Números 12, 1 a 2. Números 12, 1, 2. En la PDT. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Usted conoce la historia. Moisés, el que sacó al pueblo de Egipto, hermano, llega a un momento donde Miriam, que es la hermana mayor, y Aarón era el sumo sacerdote, pero Moisés era el último, el último. Y Dios le plació darle liderazgo a Moisés. Pero llega un momento donde los dos hermanos empezaron a murmurar en contra de Moisés. Hermano, y en el siguiente versículo, en el 2, ellos empiezan a decir, ellos dijeron, pero es que este Moisés se cree en la gran cosa. También el Señor ha hablado con nosotros. Hermano, empezaron a hablar mal del ungido del Señor. No ha hablado a través de nosotros también, pero el Señor escuchó lo que decían. Hermano, y decíamos la semana pasada, Moisés ni siquiera escuchó la palabra, pero Dios sí. Hermano, siguiente versículo. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. El otro. Así que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá, hermano, y usted sabe lo que sucedió. Los reúne a Moisés, a Miriam, a Aarón y le dice, hermano, yo cuando quiero hablar con un profeta lo hago a través de sueños, de visiones, pero con mi siervo Moisés lo hago cara a cara. Hermano, y dice que se detuvo el campamento. Mire qué tremendo esto, porque ese espíritu de murmuración detiene el campamento del que anda murmurando, hermano. ¿Y qué es murmurar? Hablar mal de los demás, hermano. Entonces, hermano, dice que le salió lepra. Cuando fui a buscar en el original la palabra lepra, dice que es azotes. Y me puse a estudiar, cosa que no está en el tema, me puse a estudiar quiénes habían sido azotados. Hermano, dentro de los azotados estuvo Pablo, el apóstol. Lo azotaron como 4 veces, hermano. Azotaron al Señor Jesucristo tanto que lo laceraron, hermano, en su piel. Entonces, cuando voy a ver la palabra azotar, hermano, me encontré que hay azotes como bofetadas, pero hay azotes como el Señor Jesucristo, hermano, que a veces son azotes de enfermedad, de miseria y de pobreza. Todo por la murmuración. Tremendo, se lo dejo para que investigue. Pero hablamos en la semana pasada, hermano, que ese es un enemigo nuestro, hermano. Que usted y yo, hermano, no podemos prestarnos a hablar mal ni a murmurar porque se detiene el campamento de esa persona. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque esos son elementos que el enemigo utiliza, hermano, en los vectores, hermano, para poder dañar al cuerpo de Cristo. Y yo quiero avanzar porque solamente me dio tiempo para hablar de esos dos la semana pasada, hermano. Pero yo quiero continuar mientras sobre el tercer
el tercer punto. Y quiero llevarlo al libro de Mateo 12:25. Anote. El número 1, desobediencia. Hermano, necesitamos ser obedientes. 2, cero murmuración. Y el número 3, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Aquí es el Señor Jesucristo que nos está enseñando, hermano. Y dice que Él sabía lo que la gente pensaba, hermano. Y dice Él: todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Cuando fui a estudiar un poquito más, hermano, dice que el que divide, ese será destruido. El que va a prevalecer es el que está firme, hermano. Pero aquel que causa divisiones, hermano, este es un espíritu de división, un mal espíritu de división. Este es otro enemigo de la iglesia de Cristo. Pero aquí el Señor nos dice: todo reino que se divide contra sí mismo será destruido. Hermano, causar división tiene consecuencias. Y dice: ninguna ciudad o familia dividido contra sí misma sobrevivirá. Cuando fui a buscar la palabra sobrevivirá en el original, dice muchas cosas, pero me tocó una, hermano. Dice que ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Esa palabra sobrevivirá, una de las palabras que me preocupó, dice: no va a prosperar. Ay, Dios mío, dije, ¿por qué a veces no nos salen bien las cosas? ¿O por qué nos podemos detener, hermano? Porque dice que, hermano, el que causa división, hermano, ese no va a prosperar, ese no va a sobrevivir, ese no va a poder salir adelante. Los demás van a salir adelante, pero el que hace una división, hermano, en la iglesia de Cristo, no va a prosperar, hermano. Y eso tiene que preocuparnos, de no dejarnos, hermano, de no dejarnos seducir para que el enemigo nos utilice y causar división en la iglesia de Cristo. Hermano, Él mismo está hablando, el Señor Jesucristo. Hermano, y esto digo yo, qué tremendo. Uno es un enemigo silencioso, si usted quiere, de la iglesia de Cristo. La división, hermano. Pero ¿sabe cuándo hay división? Cuando prestamos oídos a mentiras. Cuando prestamos oídos a mentiras, ya se convierte en un engaño, no sabemos a quién creer. Hermano, ahí viene una división. Y la división tiene consecuencias. Aparte de que hay una destrucción, no va a sobrevivir. Hermano, no podemos. Dígale al que tiene a la par: no podemos, hermano. No podemos dividir la iglesia de Cristo. No, 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 hermano, porque todos deseamos avanzar, todos deseamos salir adelante, todos deseamos ser prósperos, hermano. Amén. Ay, hermano, ¿sabe qué anoté yo aquí? El espíritu de división trae tremendas consecuencias. Escasez. No me salen bien las cosas, Dios mío. Hermano, tremendo. Mire que el apóstol Pablo le habla a Tito. Tito era otro hijo de él en la fe. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, siempre en la PDT, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo aconseja a Tito y le dice: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Hermano, qué radical este mensaje. Si usted quiere, qué radical este consejo, hermano. Hermano, habla una vez, dos veces, si ves que no, échalo fuera. Yo digo, Dios santo. O sea,
¿Qué consejo del apóstol, hermano? La división, hermano. Satanás dividió el cielo, ¿sabía usted? La primera división que hubo fue en los cielos, hermano. Oh, querubín hermoso. Hermano, él era pura alabanza. Su esplendor era maravilloso y muchos lo seguían. Estoy hablando de Luzbel antes de ser Satán. Hermano, pero se le metió el orgullo. Si estos me adoran a mí, yo voy a ser como Dios, dijo él. Hermano, el Señor se dio cuenta, lo expulsó del cielo. La división inició allá, hermano. Pero dice que se trajo con la cola una tercera parte de ángeles, aquellos que estaban de acuerdo con él. Hermano, la división es algo que a Dios no le agrada, hermano. Hermano, trae consecuencias. Y aquí veo al apóstol Pablo diciéndole a su discípulo, habla una vez, pero si sí, échalo de la iglesia. Fíjese que cuando fui a buscar esa palabra, expúlsalo, también significa deséchalo, cámbialo. Y eso dije, bueno, es diferente. Porque en vez de expulsarlo, se puede desechar o se puede cambiar. Hermano, qué tremendo. Versículo 11. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Hay condenación, hermano. Ese es un enemigo silencioso de la iglesia de Cristo que usted y yo no tenemos que cerrar puertas a la división, hermano. Porque el que divide no prospera, no avanza. Los demás sí, hermano. Hermano, qué tremendo. Mire que se me viene algo en la mente que siempre lo he dicho. El Señor Jesucristo, cuando vino, Él no divide, hermano. Él multiplica. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Hermano, Él no divide, Él multiplica y suma. Se apagó la luz de afuera. Ah, ya lo dijo. Qué bien. Bien. Hermano, el Señor no divide. El Señor multiplica. El Señor bendice, el Señor suma, no resta. El enemigo divide y el enemigo resta, hermano. Y es lo que el enemigo, hermano, trata de atacar a la iglesia. Judas, el libro de Judas, tal vez lo encuentra por ahí, 1:19. Este es otro enemigo nuestro, hermano. Judas 1:19. Esos son los que causan divisiones, viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya tanto fue, hermano, una mentira en ellos, que esa mentira, hermano, se convirtió en engaño y de ahí no sabían a quién hacerle caso. Ese es un enemigo que ataca a cada ministerio, hermano. Que ataca a cada ministerio. Ay, hermano. ¿Sabe que la palabra del Señor aquí dice, no tienen el espíritu? ¿Alguien me puede decir lo que produce el espíritu de Dios en uno? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Perdón? ¿Qué produce el espíritu de Dios en uno? En cambio, el espíritu produce amor. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Cuando usted y yo identificamos que tenemos el Espíritu de Dios, hermano, y que está dentro de nosotros, los frutos del Espíritu producen amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea que no me voy a enojar fácil, hermano. No existe ninguna ley contra estas cosas. Y allá, el que causa división dice, no tienen el Espíritu de Dios, hermano. Mire, qué tremendo. Ese es un enemigo silencioso, hermano. La iglesia de Cristo jamás puede ser dividida, hermano, por el enemigo. No va a tener poder sobre el pueblo de Cristo. Amén. Ay, hermano. El último, Romanos 16, 17. Mire este consejo. Romanos 16, 17, la PDT. Mire, este es el consejo para todos, hermanos. Hermanos, les ruego, Pablo, aconsejando, aquí está aconsejando a la iglesia de los romanos. Allá aconsejaba a Tito. Pero si usted lee el libro de los romanos, una iglesia dividida por Satanás, la iglesia en Roma, hermano. Ahora mire lo que le dice el apóstol Pablo en 16, 17 de Romanos. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Dígale al que tiene a la par, cuídate, hermano, cuidémonos, hermano. Hermano, es que es algo que el enemigo empieza a trabajar sin querer queriendo, hermano, como dice el chavo, hermano. Y a veces podemos ser cómplices y no sabemos que la división en el cielo no se perdonó, hermano. Ahora viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia, a los romanos, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidados. Tengan cuidado con con lo que ponen en peligro la fe de los demás. Ese es el ataque del enemigo. Ese es el objetivo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Causar división para quitarnos la fe. No seguir creyendo, hermano. Hermano, ponen en peligro la fe de los demás porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Es un enemigo, hermano. Eso es un enemigo de la iglesia, que el enemigo los utiliza en los vectores de operación error. Quiere meter error en la iglesia, hermano. Pero usted está para edificar el cuerpo de Cristo. Yo estoy para edificar al cuerpo de Cristo, hermano. Estamos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. No para causar problemas, mucho menos en la fe de los demás. ¿Sabe qué dice en Mateo? Se me viene a la mente esa escritura. Dice, ay de aquel que haga tropezar a mis hijos, dijo. ¿Les sale mejor que ponerse un molino y tirarse, dijo? Ay de aquel el que haga caer de la fe a uno de mis pequeños, dijo. Hermano, eso es condenado. Hermano, tremendo. Quiero llevarlo a otro mal espíritu. Ya le hablé sobre el de división, le hablé sobre el de la murmuración y sobre la desobediencia. Romanos 15:31. También pídanle que me libre de los incrédulos de Judea y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. ¿Sabe qué otro mal espíritu que el enemigo utiliza es la incredulidad? No, eso no es para ti. De ese problema no vas a salir. Dios va a bendecir a todos menos tú. Tú no tienes el derecho, no tienes la bendición, no tienes la oportunidad. Hermano, ese es un mal espíritu que el enemigo infiltra. Infiltra en la iglesia. Pídanle a Dios para que me libre, dice el apóstol Pablo, de los incrédulos. Además del espíritu de división,
la iglesia es atacada con un espíritu de incredulidad, hermano. Hermano, yo se lo he dicho en otras ocasiones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si dentro de nosotros dejamos de creer lo que Dios puede hacer, hermano, eso es. Perdemos la visión de que Dios es poderoso y grande, que Dios, hermano, está con nosotros. Y lo primero que el enemigo busca cuando perdemos la fe, mejor me voy al mundo. Nos saca de la comisión, hermano. No, mejor no, ya no me congrego. No, mejor sigo como estaba, me iba bien antes. Hermano, el enemigo es padre de la mentira. ¿Sabe que algunos no creen en el mensaje de la salvación? Usted los puede invitar, podemos invitar a un familiar, a un hermano, un tío, a nuestros padres. Ay, no. Y uno que, por favor, vamos a la iglesia, el Señor te va a tocar, pero por dentro de ellos hay un mal espíritu de incredulidad. No, Dios conmigo no puede hacer algo. No, ese es un mal espíritu. Dios, otros se atreven a hasta hablar mal. Yo soy caso perdido. No, hermano, para Dios no hay caso perdido. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero el enemigo dice, no, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? Sigues en lo mismo. Es un mal espíritu de incredulidad, hermano, que la verdad es, quieren atacar la iglesia. Marcos 9:10, un ejemplo de esto. El libro de Marcos 9:10. Ellos guardaron el secreto, pero no entendieron. Perdón, me equivoqué yo. Marcos 9:19. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, partida de incrédulos. Mire qué tremendo. El Señor cuadró, ¿sabe a quién? A sus discípulos, hermano. Maestro, mira que trajimos el muchacho aquí a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Eso fue lo que le dijo un padre al Señor Jesús. Y sabe que el Señor Jesucristo en el versículo 19 de Marcos 9 le dice, partida de incrédulos, le dijo a los discípulos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? Les dijo. ¿Hasta cuándo tendré? Hermano, que soportarlos. Como ya medio bravo el Señor ahí. Ya casi molestos, hermano. ¡Qué incrédulos son ustedes! Me han visto hacer tantas cosas. Los mando que vayan a sanar y no los sanan. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Un poquito bravito. Y mire cómo les digo, quizás de mala gana, tráiganme al muchacho. Versículo 21. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo ha estado así? El hombre le respondió, ha estado así desde que era niño. El padre le dice en el versículo 22, muchas veces lo ha tirado al fuego el mal espíritu o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, oiga bien lo que le dice al Señor, si puedes hacer algo, le dice, ten compasión de nosotros. Hermano, si puedes hacer algo. Ese padre tenía un mal espíritu de incredulidad, hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo que Cristo no puede hacer cosas, hermano? ¡Claro! Hermano, pero mire, ese padre tenía un mal espíritu. Por eso el cipote desde niño no podía orar él mismo por su propio hijo, hermano. Desde niño está así. Hermano, pero el mismo padre le dice, si puedes,
Si puede, Señor, hacer algo, hazlo. Hermano, él no creía ni aquí ni aquí que Cristo Jesús puede hacernos el milagro. ¿A cuánto nos puede hacer el milagro el Señor? Amén, hermano. Hermano, mire el siguiente versículo, el 23. Jesús le dijo, no digas que si puedo hacer algo, le dice. No, ni lo digas. Hermano, no lo digas, date cuenta. Le dijo, Padre, que tienes un mal espíritu de incredulidad. El enemigo te lo ha metido. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Los que creemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Todo es posible, hermano. Todo es posible. Hermano, no digas que si yo puedo. Claro que sí puedo, le dice. Pero tú tienes un mal espíritu adentro que no crees, no te deja ver el milagro que yo puedo hacer. No, es otro enemigo nuestro, es la incredulidad. No, a mí no me va a ir bien en este negocio, veo que no avanzo. Pues entonces pelea, conquista tu Canaán. Padre, tú dijiste que tenemos una nueva temporada, cumplimos 3 años y en esta nueva temporada tú dijiste que nos vas a bendecir, cosas grandes vienen. Si el Señor lo dijo, hermano, peleemos eso. Si ya el Señor te bendijo todos esos 3 años, viene más para ti, para tu negocio, para tu empresa, para la obra de tus manos. El Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. El Señor te va a bendecir aún más. El Señor lo dijo. Hermano, nuestras manos son manos de bendición, de multiplicación, de suma, no restan y no dividen. Hermano, algo va a hacer el Señor. Mire, alguna idea se te va a ocurrir que te va a pegar y te la hiciste, hermano. Una idea. Ahí, hermano. Usted sabe que yo siempre me intereso en eso, hermano, en lo sobrenatural, porque yo le conté que hay un hondureño que hace como un año importó de otro país, de China, importó unas linternas que eran como fajitas. No sé si alguien las vio, tal vez en las páginas. Hermano, una lucecita, una luz LED. No es de esas de minero, no. Una luz LED, hermano. 3 toques, 3 intensidades. Y el cuarto, usted solo le hacía así, se apagaba y se encendía automática. Ese brother hondureño trajo 2 millones. Solo eso importó. Hermano, las vendió, yo compré. Hermano, quería seguir comprando. Ya no las encuentro, me dijo. Pero vendió 2 millones a 390 cada uno. Un producto, que Dios te dé esa sabiduría de atinarle a algo, traerlo y te vas a hacer millonario. No sé si ustedes, para el Día de las Madres, yo andaba buscando qué darle a mi esposa. Entonces estuve hablando con una muchacha que importó para el Día de las Madres un neceser. ¿Saben qué es un neceser, chicas? Sí, usted sí, ¿verdad? Un neceser es una maletita cuadradita, así, se levanta, tiene un espejito y tiene un montón de compartimientos para meter, hasta los zapatos meten. No, solo es para cuestiones de belleza. Pero lo que me llamó la atención de esta chica, que es ay, Dios mío, es como de Danlí, por esos lados de ahí. Pero esta chica mandó a traer esos neceseres, así lo conozco yo, hermano. Y el boom de ella es que se levantaba y el vidrio cuadradito era iluminado, hermano. Solo le hacía así y bien organizado
los maquillajes, los delineadores. ¿Cómo me dijiste que se llamaban aquellos? ¿Cómo? Blush. Dios mío. Hermano, cuando yo se lo quise pedir a mi amada, ya no tengo pastor, me dijo. Un producto, una sola inversión. Yo sí le digo a mi hijo, que Dios te dé sabiduría. Mira allá afuera, ¿qué podés importarlo? En el nombre de Jesús te vas a hacer millonario. Hermano, tremendo. No digas que sí puedo, claro que sí puedo. El que cree, todo le es posible. Hermano, la incredulidad es un peor enemigo, hermano. No nos deja avanzar. Por eso dice la palabra, hermano, sin fe es imposible agradarlo. Así estoy yo con esos solares y con el templo que vamos a edificar, hermano. Señor, tú lo dijiste y en tu nombre vamos, hermano. Tú vas a bendecir a tu pueblo y todos vamos a construir ese templo. Dale un aplauso al Señor porque creemos lo que Él nos ha dicho. Hay un enemigo, ya vimos 6 enemigos, hermano, pero hay un enemigo que nos ataca cuando no dejamos de ser desobedientes, cuando no dejamos de murmurar, cuando no dejamos de hacer divisiones, cuando no dejamos la incredulidad, hermano. Hay un enemigo que nos ataca, hermano. Y quiero que veamos Romanos 11:7. La iglesia de Roma fue muy atacada con estos espíritus, malos espíritus. Romanos 11:7. Romanos 11:7. ¿Será yo que me equivoqué? Sí. Ok, 11:8. En el 8 sería. Así dicen las escrituras, Dios los puso a dormir. Les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Dios, esto sí me preocupó, porque este es un mal espíritu, hermano, que Dios permite que visite, hermano. Cuando usted lo lee en otras versiones, dice que Dios les puso a dormir. En otras versiones dicen que es un mal espíritu de estupor. Cuando Dios ve al pueblo de Dios que no quiere dejar la desobediencia, que no quiere dejar la murmuración, que no quiere dejar, hermano, todo lo que hemos hablado, Dios envía un mal espíritu. No es que Dios utiliza, es mal espíritu, no, 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 no. Utiliza, autoriza un mal espíritu de estupor, hermano, a la gente. Dice que es un espíritu de estupor, hermano, es un espíritu de adormecimiento. Dice que le cierra los oídos para que no puedan oír y así, hermano, dice que le cierra los ojos. ¿Sabe qué es eso? ¿A qué hora va a terminar el pastor de predicar? Qué aburrido esa prédica. Es un mal espíritu de estupor. Enviado por Dios. Porque no queremos entender. Tremendo, hermano. Ay, el pastor sigue con lo mismo. ¿No será que ya hay un espíritu de estupor, hermano? Tiene que preocuparnos.
Romanos 11:8, así dicen las escrituras, Dios los puso a dormir, les dio un mal espíritu de estupor, les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír. Y así siguen hasta el día de hoy. Hermano, yo me recuerdo una vez que a mi pastor le preguntaron en un contacto apostólico por qué Dios utilizaba eh, utilizaba un mal espíritu y mi pastor dijo, no es que Dios tiene malos espíritus, no, 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 pero debido a la rebeldía de la gente, a la rebeldía de las personas que siguen en lo mismo, Dios le manda un espíritu de estos. Se los manda, no es que Dios tiene espíritus de estos, hermano. Dios utiliza a un mal espíritu, hermano. Cuando la gente no quiere cambiar, sabe que la desobediencia trae muchas consecuencias. ¿Alguien sabe lo que hizo el rey Saúl cuando desobedeció? ¿Qué fue lo que fue a buscar? Fue a consultar brujos. El espíritu de desobediencia trae algo, iglesia, muy complicado. El espíritu de desobediencia, dice Dios, me desobedeció, apartaré mi espíritu de él. Ya Dios no le hablaba a Saúl, ni por Urín, ni por Tumín. Se fue a consultar brujos, hermano. Tiene consecuencias. Y ese es el último espíritu que le quiero hablar, porque la gente, las personas, hermano, que a veces nos dejamos utilizar por el enemigo dentro de un ministerio, fallamos en esto, en aquello, en todo lo que hemos hablado ahorita. Desobediencia, división, murmuración, incredulidad. Hermano, al final es un espíritu de brujería que el enemigo nos envía para que nuestra alma se pierda, hermano. Porque eso sí es abominable delante de Dios. Se pierde el alma. Se pierde el alma, hermano. Ese es como la última artillería que utiliza Satanás. Buscar brujos, brujas, pitonizas, medium. Por favor, por favor. Eso es delicado. El horóscopo es una mentira del enemigo. Pero que nadie lea el horóscopo aquí, hermano. Eso es de santos, malos espíritus. Son enemigos de la iglesia de Cristo, hermano. Pero usted y yo pagaron por nosotros. Cristo Jesús derramó su sangre, murió por usted y por mí para limpiarnos de toda contaminación. ¿Sabe qué dice la palabra? He aquí, las cosas viejas pasaron. Él hace nuevas en nosotros, hermano. Él hace nuevas en nosotros. Y usted y yo estamos para edificar la iglesia de Cristo, no para destruirla, hermano. Usted y yo está para levantar la iglesia. Mande. Sí, eso es. Y es un espíritu que el Señor lo permite cuando ya no queremos entender, hermano.
Hay una tibieza, la fe, hermano, ya no se siente el gozo, ya, hermano, qué tremendo. Pero tú, iglesia, y yo no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a adorar, a servir y a hacer cosas nuevas, hermano, en esta tierra y para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte. Hermano, es que el enemigo quiere, hermano, dañar la iglesia. El primer ataque lo hizo en el cielo, se trajo los ángeles. El segundo ataque, ¿a dónde cree que lo hizo? En la familia. ¿A quién? Caín y Abel. Se metió entre los hermanos, causó división. Aquel mató a su hermano. Mire, el ataque a la familia. Atacó a Adán y a Eva en el huerto. Le mintió. Es que, hermano, la mentira. ¿Quién dice? Le dijo a la mujer. ¿Quién dice que te vas a morir si comes de ese árbol? Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. La mentira cayó en un engaño, hermano. Un vector de error. Lo sacaron del huerto. Todo por una mentira. Atacó a papá y a mamá y de ahí atacó, hermano, a sus hijos. Caín y Abel. Mató a su hermano. El otro ataque. Otro ataque, que alguien vea otro ataque. A Moisés. Moisés fue atacado, hermano. El Señor Jesucristo lo traicionaron. Hermano, Él siempre anda buscando cómo atacar los ministerios. Cada ministerio, hermano. División, murmuración, peleas, contiendas. Hermano, eso es lo que hace la carne. Pero ya aprendimos lo que el Espíritu Santo es: amor, benignidad, paz, paciencia, dominio propio. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No afuera, adentro, hermano. Pero no se lo vamos a permitir. Porque usted y yo somos comprados a precio de sangre. Cristo Jesús pagó por nosotros, nos limpió, nos liberó, hermano, y estamos para servirle a Él, no al enemigo. Dale un aplauso al Señor, póngase sobre sus pies. Ay, hermano. Quiero que oremos. ¿Sabe que la palabra dice que Dios pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies y esos son enemigos nuestros? Estos malos espíritus son enemigos nuestros. Y no podemos permitir, no debemos de permitir que el enemigo entre sigilosamente y que ataque a la iglesia de Cristo, hermano. Y usted no es un vector. No. Usted no es un vector. Yo no soy un vector que busque allá afuera. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si ustedes permanecen unidos a mí, yo permaneceré unidos a ustedes. Así como yo estoy unido a mi Padre. La unidad, hermano. El amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo sufre. A eso somos llamados. Por eso la palabra del Señor dice: si llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve a ponerte en paz. Ese es el consejo. ¿No cree que es más fácil decir: hermano, perdóname, me caías mal, hablé mal de vos, o hablaste mal de mí, dijiste esto?
El amor cubre multitud de faltas. ¿Sabe por qué nos enseña eso la palabra? Porque sabe que si no atendemos, estamos permitiendo ataques de otros enemigos que nos van a dañar y nos van a detener. Nos van a detener la prosperidad, hermano. Y todos deseamos ser prósperos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, perdónanos. Abra sus labios. Usted dígale: perdóname, Señor, si yo he causado división en la iglesia de Cristo. Pongámonos a cuentas, hermano. Este es un antes y un después. Perdóname, Señor, si he causado división en la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Perdóname, Señor, si he hablado mal, si he murmurado, Señor. Recojo todas mis palabras, Señor, dígale. Me pongo a cuentas contigo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo, perdónanos. Si nos hemos prestado, Señor, a que el enemigo nos utilice en algún momento, perdónanos. No queremos ser vectores de error para nadie. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, si hemos dejado que el mal espíritu de incredulidad obre en mí. Perdóname, Señor, porque a veces no creo o no he creído, Señor, que tú tienes planes de bienestar para mí. Perdóname si he dudado, Señor. Claro que tú puedes hacer cosas grandes en mi vida, en mi familia. Dígale usted, abra sus labios. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. No envíes ningún espíritu malo de estupor a mi vida, a mi familia. Más bien, Señor, enciende la llama del Espíritu Santo dentro de mí. Quiero, Señor, gozarme el Evangelio. Abra sus labios. Quiero gozarme en el Evangelio, Señor. Quiero la felicidad de antes, el primer amor, Señor. Saca de mí, Señor, toda contaminación. Saca de mi mente, de mi corazón, toda contaminación, Señor, en el nombre de Cristo. Límpiame, Señor, no solamente mis pies, sino todo mi ser, dígale. Limpia mi mente, mi corazón, Señor. Renuncio, Señor, a todo mal espíritu de división. En el nombre de Jesús, perdónanos. Límpianos con la sangre del Cordero, Señor. Queremos servirte, queremos trabajar en unidad, Señor, porque tú eres la vid verdadera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, reprendo, Señor, todo espíritu de división, todo espíritu de murmuración sea reprendido, sea atado, ligado y echado al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte con nosotros porque somos de Cristo. Él es nuestro dueño, Él ha comprado la iglesia, es tuya, Señor. Todo espíritu maligno, Señor, sea amordazado y echado al abismo. Toda desobediencia, todo espíritu de Amalek, todo mal espíritu de Amalecita, Señor, sea amordazado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Somos una iglesia obediente a tu palabra, Señor. Somos una iglesia obediente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Sacamos todo espíritu de murmuración, Señor, en medio de nosotros. Sea reprendido por el dedo de Jehová y echado al abismo. Si vamos a hablar, Señor, va a ser para bendecir a mi hermano, a mi hermana. En el nombre de Jesús. Si vamos a abrir nuestros labios, Señor, va a ser para pronunciar el nombre de Jehová.
y para decir que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Llévanos en paz, llévanos en bendición, Señor. Llévanos de gloria en gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor. Dice el Señor: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos que permanecer firmes, hermano. En el nombre de Jesús, llévanos en paz, en bendición. Padre, cubre a tu pueblo, Señor, de todo contragolpe, de todo contraataque, de todo mal espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Te damos gracias. Amamos tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos transforma, que nos lleva a pastos seguros, Señor. Gracias, porque tú nos corriges. Señor, cuando estamos equivocados, mandas una palabra, Señor, para quitar toda venda de nuestros ojos y poder alinearnos nuevamente. Tal vez, Señor, prestamos consciente o inconscientemente los oídos, porque tal vez, Señor, no esperamos de quien venga, pero tú sales al encuentro. Tú sales, Señor, a redimirnos, y por eso, Señor, te damos las gracias, porque tenemos un lugar, Señor, que es tu casa, donde podemos comer pasto fresco, alimento, Señor, que nos sostiene, que nos levantas, que nos, Señor, nos ayudas a avanzar. Por eso te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Tú permaneces siempre fiel. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Pero hoy hemos aprendido algo nuevo, Señor, de no prestar oídos a la murmuración, para que nuestro, Señor, nuestro campamento no se vea, Señor, trastocado. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu exquisita presencia. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Sabemos que tú nos defiendes, sabemos que tú sales al encuentro, Señor, para poder, Señor, corregirnos, para que no nos perdamos, Señor, porque ya tenemos la salvación. Gracias, Señor. Líbranos de todo accidente repentino, de toda persona malintencionada, de toda bala perdida, de toda extorsión, de todo lazo del cazador. Haznos inmune a toda enfermedad que anda en el ambiente, Señor. Y haznos, Señor, buenos hijos tuyos. Gracias. Gracias, Señor, por perdonarnos. Y nos vamos con esa promesa. Nos vamos con esa bendición, Señor. Tu pueblo se va bendecido, oh Dios. El enemigo no podrá, Señor, confundirle. No nos vamos a aceptar ningún disfraz. Ningún disfraz, Señor, que el mundo enseña afuera, que quiere confundir a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños y aún a nosotros mismos. Por eso te damos gracias, porque tú, Señor, eres un Dios grande y poderoso. Vayamos en paz y en bendición. Y su pueblo dice: amén, amén y amén. Gracias por la presencia del Señor. Si es para Él, déselo fuerte. Que vea al enemigo que tenemos fuerza para aplaudir, que tenemos ese vigor para decirle al Señor: heme aquí.